¿Se escucha ahí? Buenos días. Una prueba, a ver si se escuchan bien todos. Por favor. Ok, a ver si ahí se escucha un poco mejor. Perfecto. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde la aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de ORMCO. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Rocío Ramírez, coordinadora de asuntos clínicos para ORMCO. Muy buenos días, Rocío. Muchas gracias, Dianita. Buenos días. Buenos días, Diana. Muchísimas gracias por la presentación. Queridos idontonautas,
Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Héctor García Alatorre, quien nos hablará el día de hoy sobre el uso de mini-implantes Vector TAS en ortodoncia. Doctor, muchísimas gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este webinar titulado Uso de implantes Vector TAS en ortodoncia. Me presento. Soy el doctor Héctor García Alatorre, egresado de la Universidad de Guadalajara, un pregrado, un posgrado, una maestría en la Universidad Intercontinental y actualmente me desempeño como docente en la Universidad Latinoamericana. Esta plática se titula Uso de mini-implantes Vector TAS en ortodoncia. Espero que les sea benéfica para todos y vamos a iniciar. Seguramente hemos escuchado en distintas ocasiones el término TAS. ¿Pero qué significa TAS? ¿Qué son los TAS? La palabra TAS proviene del acrónimo Temporary Anchoring Device, que en español significa dispositivo de anclaje temporal. Y se refiere a todos aquellos implantes, tornillos o placas colocadas específicamente para motivos de anclaje temporal en ortodoncia que se retiran al final del tratamiento. ¿Listo? Okay, parece que tenemos un problema por la parte de las diapositivas. Bueno, les hablaba que los TAS son implantes, tornillos o placas que son colocadas específicamente para motivos de anclaje temporal en ortodoncia y que pueden ser retirados al final del tratamiento después de su uso. Thomas Creedmoor, uno de los referentes de la ortodoncia moderna, mencionaba que el anclaje dento-soportado es una de las grandes limitaciones del tratamiento de ortodoncia, ya que los dientes se mueven en respuesta a las fuerzas aplicadas. Esto hace alusión a la tercera ley de Newton, que nos refiere que a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción, de igual magnitud, pero en sentido contrario. Todo esto es traducido en movimientos recíprocos, movimientos que en su mayoría son indeseados y prácticamente irreversibles. Profit nos menciona que en la planeación de la terapia ortodóntica no es posible considerar solo aquellos dientes cuyo movimiento es deseado. ¿Qué es lo que nos dice la literatura con respecto a los TAS? En el 69, Bronmark y colaboradores introdujeron el concepto de osseointegración en odontología, utilizando implantes de titanio. Él definió la osseointegración como hueso vivo en contacto directo con la superficie de un implante cargado. Todas estas observaciones fueron realizadas a nivel microscópico. Su sistema de implantes es ahora comercializado por la marca Nobel Biocare y a pesar de su muerte en 2014, su investigación sobre prótesis e implantología trasciende a través de su legado, no solo a nivel dental, sino a nivel general. De acuerdo a reportes de 15 colaboradores, tan solo el 10% de la integración en la interfaz con hueso vivo es adecuada para el anclaje en ortodoncia. La estabilidad primaria de los mini-implantes es dada gracias a una retención mecánica con la superficie ósea, que corresponde al engranaje del mini-implante, siendo además de vital importancia la superficie del hueso cortical.
¿Por qué es importante utilizar mini-implantes? Consideremos lo que pasa cuando estamos buscando un cierre recíproco. Estamos obteniendo una fuerza recíproca que está generando un cierre hacia ambos lados, que muchas veces es indeseable. La pérdida de anclaje será inminente aún en una mecánica de deslizamiento, debido a las fuerzas recíprocas que actúan durante el cierre de los mismos. Ahora busquemos qué sucedería en una mecánica de intrusión en un molar. Las fuerzas intrusivas generarán una reacción extrusiva sobre los dientes adyacentes. La limitación del uso de TACs nos conlleva al uso de medicamentos intra y extraorales que muchas veces no tienen los resultados deseados, debido a que se requiere la participación del paciente para lograr el éxito. Entre ellos podemos encontrar el arco extraoral, la máscara facial, los TPAs, botones de NAS, arcos linguales, elásticos o bien aparatos funcionales. El propósito de los mini-implantes es proveer al clínico una alternativa importante para tratar casos complejos sin movimientos indeseados. De aquí radica la pregunta importante para toda la audiencia del día de hoy, y es, ¿ustedes como doctores utilizan mini-implantes en su práctica privada? Les voy a pasar un dato de una encuesta que se realizó hace un poco más de 10 años, en 2006, en Estados Unidos, donde se entrevistó a ortodoncistas y se les preguntó si utilizaban mini-implantes en su práctica. Las respuestas fueron las siguientes. El 22% no planea usar implantes durante su práctica. El 47% planea probarlos en algún momento. El 24% utilizan, más lo requieren con el cirujano. Y solamente el 8% utilizan y colocan ellos mismos los implantes. Esta es una estadística bastante interesante porque nos hace referencia a una encuesta en Estados Unidos. Estaremos pensando que en países de América Latina pudiéramos tener una mejor respuesta de los ortodoncistas. Entonces vamos a hablar un poquito del sistema de anclaje Vector TAS de Ormond. La idea de Vector TAS es llevar el movimiento hacia la dirección correcta, evitando efectos indeseados durante nuestro tratamiento. Están hechos de titanio grado 5, con una composición 90% titanio, 6% aluminio y un 4% de vanadio. Todos estos implantes están esterilizados por radiación gamma y son hechos con esta elección que les acabo de mencionar, lo que les da la mayor fuerza y rigidez, los hace más ligeros y resistentes a la corrosión, además de brindarles la biocompatibilidad necesaria para estar en el medio oral. Algo muy importante de este sistema es que fue desarrollado por un equipo de ortodoncistas, lo cual se planeó para que nosotros lo utilicemos, nosotros planeemos todo desde el inicio y nosotros hagamos la inserción de los implantes. Es un sistema completo con toda una selección de mini tornillos para ortodoncia, accesorios e instrumentos. Tiene dos tipos de diseños en la rosca de los implantes. Uno autorroscante y el otro autoperforante, que nos ayudan a eliminar la necesidad de usar fresas piloto o perforadores durante la inserción. Les voy a platicar un poquito de la composición de estos implantes para que los podamos conocer y podamos saber la anatomía de los mismos. En la parte superior tenemos ojales para poder realizar una ligación directa de anclaje fácil y segura. Después vienen los topes de supresión de tejido. Esto nos evita que la encía se invagine en esta zona y nos permite trabajar tranquilamente. Una parte importante de los implantes es la
cuestión de los cuellos transmucosos, que deben de ser lisos y pulidos para evitar toda posibilidad de infección. Las roscas de tornillo son reforzadas y simétricas para acentuar la fuerza al momento de la extracción. También los implantes más gruesos cuentan con roscas de tornillo de incisión ambivalente que nos ayudan a eliminar los restos óseos durante la inserción de los implantes. Entonces vamos a conocer el diseño formador de rosca. Este diseño está hecho para los implantes de 6 y 8 milímetros y es ideal para las áreas de huesos delgados. Esto nos ayuda a crear una íntima adquisición o un íntimo contacto con el hueso cortical y se adapta a la función del arco. El diseño de corte de rosca es para los implantes de 10 y 12 milímetros. Este implante se utiliza en áreas de huesos gruesos y densos, los cuales requieren de corte dada la velocidad de adaptación a la función. Podemos observar las diferencias entre el diseño formador de rosca y el diseño cortador de rosca. Hay que recordar que los formadores de rosca en el sistema de vector TAS son de 6 y 8 milímetros y los cortadores de rosca son de 10 y 12 milímetros. Hay que conocer un poquito más sobre la parte anatómica y les quiero mostrar esta diapositiva que nos menciona la clasificación de Misch. Nos habla un poquito del tipo de hueso y de la densidad ósea de cada zona de los maxilares. Misch clasificó la densidad tipo 1 con mayor de 1250 unidades Hounsfield. Nos está hablando de un hueso cortical denso y esto lo encontramos en la parte anterior de la mandíbula, en la zona de la sínfisis. El hueso tipo 2, que va de 850 a 1250 unidades Hounsfield, corresponde a un hueso cortical grueso, de denso a poroso en la periferia y hueso ancho trabecular por dentro. Esta parte la encontramos en la zona anterior del maxilar y en la parte media del cuerpo mandibular. Después viene la densidad tipo 3, que nos habla de un hueso cortical delgado en periferia y hueso trabecular fino por dentro. Corresponde a 350 a 850 unidades Hounsfield. Lo podemos encontrar en la parte media y posterior del maxilar, en la parte posterior de la mandíbula y en la parte de la cresta presidumal. Por último viene la densidad número 4, que va de 150 a 350 unidades Hounsfield. Nos habla de una superficie de hueso trabecular. Esta superficie la vamos a encontrar en la parte de la tuberosidad del maxilar. Teniendo esta referencia, la clasificación de Misch, Vector TAS realizó un atlas patentado donde nosotros podemos seleccionar el implante que requerimos para la zona de inserción adecuada. Aquí podemos ver que el implante de 6 milímetros se recomienda colocar en la superficie facial de la cresta alveolar maxilar, mandibular, mesial a los caninos y en la sínfisis mandibular. Después viene el implante de 8 milímetros que se recomiendan en las superficies bucal y lingual, cresta alveolar maxilar, mandibular, mesial al segundo molar. Posteriormente vienen los implantes de 10 milímetros que son recomendados para la zona retromolar en la mandíbula y por último los de 12 milímetros que se recomiendan para la cresta presigmática. Es importante saber que estos implantes de 12 milímetros también nos pueden ayudar a ser colocados en la parte del balcón mandibular inferior o el famoso shelf mandibular. Ludwig y colaboradores publicaron en 2011 un estudio donde nos mostraba las zonas anatómicas ideales para la inserción de un implante. Ellos encontraron un patrón de escalera en la zona mandibular, como lo podemos ver en esta diapositiva. Las zonas verdes son los espacios óptimos donde se encontró un espacio mayor a 3.1 milímetros para la inserción de implante. La referencia que hacen en este estudio
es que debemos tener por lo menos 0.5 milímetros a la periferia del implante entre cada lado, o sea, mesial distal. Además de esto, debemos de sumar 0.25 de ligamento periodontal para que podamos determinar ese espacio de 3.1 milímetros. Los espacios adecuados están marcados en amarillo y van de 2.6 a 3.1 milímetros de distancia. Estas zonas todavía pueden ser adecuadas para la inserción de los implantes, pero hay que mencionar que tenemos que elegir un diámetro menor para evitar problemas. La zona punteada azul corresponde a la parte de la línea de unión mucogingival, que generalmente se recomienda que la inserción de los implantes sea alrededor de esa zona, de preferencia en la encía insertada, o si no se tiene una zona de oportunidad de aproximadamente 2 milímetros por encima de esta zona. Este es un esquema muy importante. Me gustaría que si tienen la oportunidad lo capturen para que lo puedan tener en su consultorio. También se tiene un atlas de inserción en las superficies palatinas. Y aquí es un poco distinto, según distintos autores podemos colocar implantes de 6, 8 o hay inclusive gente que coloca implantes de hasta 10 milímetros. Lo importante a considerar en esta parte es que la superficie palatina paramedial es la zona ideal para la inserción de los implantes. Les voy a colocar esta diapositiva donde debemos tener un poco de cuidado con el foramen palatino, los foramentos posteriores y el foramen palatino anterior, que son zonas altamente inervadas. Y esta inserción de implantes debe considerar las referencias anatómicas que vemos en esta imagen. Entonces, la zona recomendada, como les decía anteriormente, según Ludwig y colaboradores, es la parte paramedial del paladar, 2 a 3 milímetros alrededor de la sutura media palatina entre los premolares. ¿Sí? Muchas veces podemos encontrar el agujero palatino anterior, el maso palatino, en la parte más posterior a los caninos, entonces tenemos que tener un poquito de cuidado con esta referencia. Ok. El atlas patentado de Vector TAS nos ayuda a eliminar las conjeturas de emplazamiento, haciendo corresponder el color de cada mini tornillo con su lugar anatómico y mecánico ideal. Esta gráfica nos muestra el diámetro de cada uno de los implantes y el tipo de rosca consecuente. Habíamos mencionado que 6 y 8 milímetros tenemos una punta formadora de rosca. Estos implantes tienen un diámetro de 1.4 milímetros, por lo tanto se recomiendan más para las zonas interradiculares. Después vienen los implantes de 10 y 12, que son de diámetro de 2 milímetros, se recomiendan más para las zonas que no son interradiculares, como lo puede ser la cresta intercigomática, o el shelf mandibular, o el área retromolar. ¿Quién debería colocar los mini tornillos? El éxito del resultado se basa en la precisión de la colocación del mini tornillo. Entonces, realmente, esta pregunta la debemos contestar nosotros mismos desde este mismo instante. Nosotros somos los indicados para hacer la colocación de los mini tornillos. Vamos a hablar un poquito de los aditamentos que tiene el sistema Vector TAS y vamos a ver cómo podemos utilizarlos. Son aditamentos específicos para vectores y fuerzas. Estos dispositivos auxiliares nos ayudan, en conjunto con el sistema, a desarrollar los vectores y fuerzas requeridos para nuestra placa temporal. Podemos ver en la parte izquierda de su pantalla un muelle en espiral delta sencillo. La parte delta va insertada a la cabeza del implante y se ajusta con un giro, lo que facilita
su colocación y evita que se desaluje. La otra parte la podemos colocar hacia un hook crimpable, un gancho crimpable, en un brazo de poder o algún aditamento que nos ayude para hacer la retracción. Inclusive podemos utilizar ligadura metálica por el tamaño del muelle. Por el lado derecho vemos un muelle en espiral delta doble. Eso generalmente lo utilizamos cuando vamos a hacer la inserción 2 veces sobre la superficie de la cabeza del implante. Y tenemos 3 niveles específicos de fuerza, que son 50, 150 y 200 gramos, además de 2 longitudes distintas, que son 5 milímetros y 10 milímetros. Los postes del sistema son postes encogibles, que nos ayudan a resistir a las fuerzas críticas, se pueden adaptar y tienen 3 alturas distintas, además de un ojal donde podemos insertar cualquier aditamento. También se cuenta con un contraángulo que permite la inserción en áreas complejas, como el área retromolar o la zona del paladar. Es importante que sepamos que este aditamento tenemos que usarlo. La importancia del uso de este aditamento es indispensable para este tipo de zonas que son a veces difíciles de alcanzar con un brazo sencillo. También tenemos el MADAJET, que es un sistema de analgesia donde podemos introducir anestesia en el paciente a presión sin el uso de agujas y por ende sin dolor. Este sistema deposita 0.1 centímetros cúbicos de anestesia local submucosa para un efecto anestésico más profundo que un tópico nos pudiera dar. Entonces se puede hacer el complemento de utilizar anestesia tópica y posteriormente utilizar este MADAJET para previo a la colocación de un implante. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Cómo debemos de colocar los implantes? Es importante iniciar con el atlas. Ya una vez que tenemos el atlas, los puntos importantes se enlistan a continuación. Hay que identificar el sitio a implantar. Una vez que sabemos la zona, les recomiendo mucho la parte radiográfica. Una radiografía es imprescindible para poder determinar el espacio interradicular que tenemos y además estar seguros de que la inserción fue correcta. Una radiografía antes de la inserción y una radiografía después de la inserción nos dan la seguridad de que estamos en el lugar correcto. Después de esto, elegir el mini tornillo adecuado para la zona y básicamente nos vamos a las partes anatómicas para hacer la inserción. Esta es otra diapositiva con el sistema simple, donde podemos ver que el color morado corresponde a 6 milímetros, que va en las zonas anteriores, en la parte de la sínfisis y en la parte anterior del maxilar. Los implantes de 8 milímetros, indicados para las partes bucales posteriores, distales a canino y mesiales a segundo molar. 10 milímetros, zona retromolar, y 12 milímetros para la cresta infracigomática. Entonces vamos a iniciar. Podemos recomendar al paciente que se enjuague durante 30 segundos con una solución con clorhexidina. Hay que secar y posteriormente aplicar anestesia tópica durante un mínimo de 2 minutos. Esto es el tiempo que debemos dejar actuar la anestesia. Posterior a esto podemos utilizar el MADAJET o si no se cuenta con este accesorio podemos utilizar una jeringa convencional, anestesia infiltrada. Solamente les recomiendo que se infiltre 1/4 de cartucho como máximo y en la parte mucosa. Vamos a tratar de no anestesiar las raíces de los dientes porque el dolor del paciente es una referencia que nos hace saber si estamos cerca de las raíces o cerca del ligamento periodontal.
Vamos a tomar el atornillador correctamente, lo asentamos en la palma de nuestra mano y con los dedos índice y pulgar vamos a realizar los giros. Los tornillos, como les comentaba, vienen previamente esterilizados por radiación gamma, por lo que los podemos retirar de desde el tubo en el que vienen y podemos retirarlos directamente con la cabeza del implante que se engancha a la parte activa del atornillador. Vamos a jalar y el tornillo se viene automáticamente. Esta es la forma correcta. Una vez que estamos en esta posición, debemos de tener cuidado que el implante no tenga contacto con ninguna superficie. Si el implante toca alguna superficie, estamos teniendo contaminación y debemos utilizar otro implante porque no podemos infiltrar todas estas bacterias a la boca del paciente. ¿Ok? Entonces, se tiene que encontrar la zona. Ya una vez que se encontró la zona de inserción, vamos a presionar la punta firmemente a través del tejido y asentarlo. Esto no es una presión fuerte, sino simplemente una ligera presión y empezamos a rotar el tornillo con firmeza poco a poco. La recomendación son de 15 a 30 revoluciones por minuto, por lo que no debemos de exagerar en las vueltas o en los giros que damos durante la inserción del implante. Cuando el cuello o el plato tenga contacto con la encía, es momento de retirar el implante y nos vamos a asegurar de que el implante haya quedado sujeto en el sitio adecuadamente. Podemos hacerlo esto con unas pinzas de curación y tratamos de mover el implante hacia un lado o hacia otro para darnos cuenta si logramos la fijación que queríamos. Se puede realizar un enjuague nuevamente durante 30 segundos con clorhexidina para evitar cualquier tipo de contaminación. Esta es la forma en la que se coloca el implante. Si se fijan, estamos cerca de la línea de unión mucogingival, que es nuestra zona de oportunidad, y en este caso lo que vamos a hacer es traccionar el canino. Es un paciente donde se realizaron extracciones de premolares superiores, de primeros premolares, y tenemos una clase 2 completa, por lo que no podemos perder 1 milímetro de anclaje. Se utiliza un implante de 8 milímetros, se coloca en la zona interradicular entre 5 y 6 y se empieza a traccionar el canino. Ya una vez que se ha insertado el implante, podemos utilizar todos los aditamentos que queramos usar. Ya pueden ser los resortes de NITI que les mencioné anteriormente, o podemos utilizar cadenas. Les recomiendo cadenas de segunda generación, que son las que pierden mucho menos elasticidad con el tiempo. Y bueno, la recomendación es no exceder los 300 gramos. De preferencia, durante el primer día de inserción, les recomiendo que sea una fuerza de 50 gramos, que se active el implante, que se active la fuerza, más no que sea una fuerza grande, sino 50 gramos es suficiente para posteriormente poder activar los gramos que nosotros requerimos. Es importante saber que si vamos a utilizar los resortes de NITI, tampoco debemos de estirarlos más del 300%, por lo que puede causar una separación del ojal y del muelle. También debemos de decirle al paciente que haga su higiene normal, pero además de esto, que utilice enjuagues de clorhexidina y puede utilizar un hisopo o con un cepillo limpiar alrededor de la zona del implante. Esto para evitar que se acumulen las bacterias en esa zona. Una vez realizada la inserción, podemos ver la activación con una cadena de segunda generación. Esto nos va a permitir que el canino se retraiga sin perder anclaje en la parte posterior. Es algo muy importante para este paciente y esta mecánica nos ayuda a lograr los objetivos. Se hace de manera bilateral. Aquí están los implantes insertados dentro del hueso.
y esta sería la zona en la que vienen insertados. Vamos a ver este video de cómo fue la inserción con este paciente. Estamos buscando nuestra zona de oportunidad. La inserción del implante se hace firme y en esta parte es importante no mover nuestro brazo, sino tener con firmeza sujetado el mango. El espejo se utiliza para ver las zonas interradiculares. Para mí es muy importante colocar un espejo porque puedo observar si estoy entre raíces, si estoy yendo con el vector adecuado y si no voy en la dirección correcta, puedo corregir siempre y cuando tenga esta visión. Ahí estamos terminando de hacer la inserción del implante y si se fijan comienza a haber presión, se empieza a ver una zona isquémica y estamos por retirar el implante. Se retira. Así es como luce después de la inserción. Y esta es la activación inmediata posterior a la colocación del implante. Vamos a ver un poquito de casos, que es una parte muy interesante. Algunas recomendaciones que puedo hacerles para sus tratamientos, que espero que les sean de gran utilidad. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a ver un caso de un cierre de espacios por retracción de los dientes anteriores. ¿Cuál es la zona recomendada para hacer esta retracción? Tenemos dos opciones. Una, colocar un implante interradicular entre el 5 y el 6, que es donde habíamos visto que según Ludwig teníamos más espacio. Esto estamos hablando aproximadamente a 8 milímetros de distancia de la zona de la cresta, cerca de la línea de unión mucogingival. Colocamos nuestro implante de 8 milímetros y empezamos a hacer una retracción. Aquí es muy importante saber si la retracción la queremos hacer con un vector intrusivo o un vector puramente horizontal. Para ello tenemos la parte de los crimpables o podemos utilizar bien un power arm que nos dé una altura mayor y que nos permita hacer el cierre más horizontal. Si nosotros colocamos un crimpable corto, vamos a generar un vector intrusivo en el sector anterior. Si nuestra idea es generar un vector intrusivo, entonces podemos colocar los crimpables al revés. O sea, hacia abajo en el arco, lo que nos da un vector todavía más intrusivo. ¿Okay? Esto nos va a permitir no perder anclaje en el sector posterior. Y la fuerza que se recomienda es de 150 gramos por lado. Hay que tomar en cuenta que les hago la recomendación 50 gramos por diente al momento de hacer una retracción. En este caso estamos retrayendo canino, lateral y central. Por lo tanto, esos 150 gramos son suficientes para la retracción. 150 gramos de cada lado. Lo que les mencionaba con respecto al vector intrusivo, aquí podemos ver cómo estamos haciendo una impactación maxilar. Se colocó un implante en la parte anterior entre canino y lateral. Esto para poder eliminar sonrisa gingival con el paciente. Y en la parte posterior se colocó el implante de 8 milímetros, lo que nos va a permitir hacer un anclaje absoluto y un cierre. Esto nos ayudará a mejorar el perfil del paciente. Como les comentaba, el crimpable está al revés, lo que nos permite hacer un vector todavía más intrusivo. Estos son los vectores generados y la razón por la cual se coloca un resorte de NITI en la parte lateral y una cadena en la parte anterior es porque simplemente los resortes son un poco molestos para los pacientes en la parte anterior. Por lo que les recomiendo sea una cadena, como les comentaba, de doble generación, de segunda generación. Ok, vamos a ver un segundo caso, que es un cierre de espacios por medio de protección de molares. Igual, el implante se coloca entre las raíces del canino y el primer premolar.
en la unión mucogingival. Esto nos va a permitir hacer una retracción de la parte posterior y podemos colocar un aditamento que nos permita hacer el deslizamiento hacia la parte anterior. Con esto vamos a hacer nuestro cierre de espacios hacia mesial de la zona de los molares. En este caso también se recomienda un resorte de 10 milímetros y 150 gramos. También podemos utilizarlo como anclaje indirecto. La misma inserción, más colocamos un alambre de ligadura metálico que sujeta el premolar y del premolar hacemos la tracción hacia el molar. Esta es una forma distinta, este es un medio de anclaje indirecto y ambas formas funcionan bien, depende de la idea que tengamos nosotros para hacerlo. Imaginemos un caso de intrusión molar. En este caso, un molar extruido, como lo habíamos platicado al principio de esta charla, nos puede generar un vector extrusivo en los dientes adyacentes. Por tanto, lo que se recomienda es colocar dos mini implantes de 8 milímetros por mesial bucal, distal palatino o viceversa en la zona del molar y un resorte que genere una fuerza de intrusión hacia el molar. Si podemos observar, tenemos un poco de resina en la superficie oclusal. Esto para que el resorte no se desplace y no se deslice y no nos genere ningún otro vector indeseado. También la fuerza que se recomienda en este caso son 150 gramos con un resorte de 10 milímetros. Cuando queremos hacer una distalización de arcadas, seguramente ya han escuchado algunas pláticas sobre la inserción de implantes infracigomáticos. El sistema Vector-TAS totalmente nos cumple con esta opción y en este caso estamos viendo una distalización de una arcada en un paciente con un implante de 12 milímetros en la cresta infracigomática y una cadena de segunda generación. En este caso la fuerza que deseamos generar es de 50 gramos por cada diente, por lo cual estamos buscando un aproximado de 350 gramos. También podemos utilizar un resorte de NITI para hacer esta distalización, pero recuerden la importancia de que si vamos a utilizar estos aditamentos deben de ser resortes de una longitud mayor para que no generen una fuerza que sobrepase el rango que estamos buscando. En este caso, este paciente de clase 2, estamos buscando la retracción y la distalización del segmento posterior superior y se estará esperando que de 4 a 6 meses hayamos logrado esta corrección. En un caso de impactación de caninos o caninos altos, podemos utilizar un implante en la parte inferior, en la mandíbula, de 8 milímetros y utilizar un elástico que el paciente se va a colocar a un aditamento, ya sea un bracket o un botón, al diente que está alto o está escondido. En este caso, este vector vertical lo que nos va a ayudar es a ir extruyendo el canino sin generar una fuerza no deseada en los dientes adyacentes. También podemos utilizar mini implantes para enderezar molares. Podemos colocar nuestro implante en el área retromolar, se coloca el implante en la parte posterior, se pone un botón, un aditamento, se puede colocar el resorte de NITI o bien una cadena y el molar se verticaliza en muy poco tiempo. Otra forma de enderezar un molar es con un sistema indirecto. Se coloca un implante interradicular, se fija el diente vecino, en este caso el molar, se fija el implante y se coloca ya sea un arco de TMA recomendado o bien un arco de NITI que nos pueda ayudar a hacer la intrusión y la verticalización de este molar.
En un caso de un canteamiento, cuando tenemos que corregir toda una hemiarcada, podemos hacerlo de esta forma. Colocar dos implantes en el segmento posterior y utilizar los resortes de doble delta, pasarlos por debajo del arco, y esto nos va a permitir subir esa parte de la hemiarcada y corregir el canteamiento. Igual recordemos que vamos a buscar una norma. En casos de intrusión, yo les recomiendo que sean 20 a 30 gramos por diente y no los 50 a 60 que les había mencionado. Vamos a ver este caso. Si podemos notar, tenemos un canteamiento marcado. Este canteamiento obviamente al paciente no le agrada para nada. Y bueno, tenemos una opción. Y la forma de colocarlo es esta. La colocación del implante entre el lateral y el canino nos ayuda a tener nuestro centro de resistencia por detrás de la zona y nos ayuda a evitar un movimiento de inclinación hacia adelante de los incisivos. Si yo colocara este implante más anterior, tendría un efecto no deseado. Entonces ahí se ve claramente el canteamiento y lo que estamos haciendo es la corrección unilateral. Del otro lado estamos utilizando un elástico. Bueno, ese elástico es para simple corrección de clase 2. Podemos ver cómo la línea media está desviada. 6 semanas después de la activación del implante, tenemos prácticamente una corrección completa de ese canteamiento. Sin embargo, hay que notar que las coronas clínicas de los dientes de la hemiarcada derecha del paciente son más pequeñas que los de la izquierda, por lo que se tiene que hacer también un recontorneo gingival, que puede ser bien con láser o puede ser con bisturí. Lo importante aquí es de notar cómo en tan solo 6 semanas se hace la corrección sin tener que complicarnos la mecánica del tratamiento. Entonces, estos son los pasos para hacer una inserción en la parte anterior y corregir un canteamiento unilateral. Colocamos un poco de anestesia tópica en la zona, la dejamos actuar por 2 minutos. Después de esto podemos infiltrar un cuarto de cartucho o menos en el área donde va a ser la inserción, ligeramente más superior al área de inserción. Lo que estoy haciendo en este momento es marcar un punto sangrante. Esto me va a ayudar a dar una referencia de dónde tengo que colocar el implante. Muchas veces nosotros podemos palpar con nuestros dedos y las raíces se pueden visualizar. Mientras estamos palpando se nota una zona isquémica y se ve la parte de las raíces claramente. Esa puede ser una muy buena ayuda. Aquí está mi implante de 6 milímetros. Es una presión firme, más no excesiva. Estoy fijando mi ángulo de inserción. Y ya una vez que logro que el implante esté dentro, lo que puedo hacer es buscar un espejo, como les recomendaba, para poder visualizar la distancia, el punto de inserción y la angulación del implante. Recordemos que las revoluciones recomendadas son de 15 a 30 revoluciones por minuto, por lo que no debo exceder esa velocidad de inserción. En ese momento el plato hace contacto con la encía y yo procedo a retirar el maneral
y puedo ver cómo ha quedado insertado el implante para hacer la intrusión unilateral y corregir ese canteamiento. Otro caso pudiera darse de esta forma: colocar el implante entre las raíces de los laterales, perdón, de los premolares, y ejercer la fuerza para la intrusión del arco. Es importante que siempre se haga la planeación de la inserción del implante. Nosotros somos quienes determinamos qué vector requerimos y depende de ello si vamos a lograr el éxito o no de nuestro tratamiento. Entonces, un mini implante no debe ponerse solamente porque sí, debe de ser planeado, y debe de ser planeado de una forma bastante de los mini implantes, documenta Picard y colaboradores, es de 50 a 450 gramos. Mi recomendación es no sobrepasar los 450 gramos de carga sobre los implantes, porque se ha demostrado que a partir de esta fuerza pueden perder su estabilidad y pueden caerse. Otro uso alternativo de los implantes es para sustituir dientes. En este caso, la sustitución de un lateral, donde estamos utilizando un implante de 12 milímetros y se puede colocar dentro del hueso para suplir el diente hasta que el paciente tenga la edad ideal para colocar un implante definitivo. Debemos recordar a los pacientes que, bueno, es un implante que no debe llevar carga, por lo que la recomendación es no morder y masticar con este diente provisional. El hecho de utilizar este implante nos ayuda con la parte estética y nos ayuda también a mejorar la respuesta ósea, que no exista una depresión de esa zona ósea para que posteriormente podamos hacer la inserción de un implante definitivo. Hay que recordar también, nos los dice Profit, las fuerzas óptimas para la movilización ortodóntica de cada diente. Es muy importante saber qué fuerza es necesaria para cada movimiento biocompatible de los dientes. Y bueno, desde la inclinación, que va de 35 a 60 gramos, un movimiento en masa de 70 a 120, un movimiento de enderezamiento radicular 50 a 100 gramos, una rotación 35 a 60 gramos, extrusión igualmente 35 a 60 gramos y la intrusión de 10 a 20 gramos. Importante que tengamos en cuenta estas referencias, y con el atlas de Vector TAS tenemos completo para realizar la inserción de los implantes. ¿Dónde no vamos a colocar mini implantes o dónde está contraindicado? Pacientes con desórdenes metabólicos, pacientes con una mala higiene, estamos hablando de una higiene mala excesiva, pacientes bajo tratamientos de bifosfonatos o bien pacientes fumadores excesivos. No se recomienda fumar con los implantes, y también la recomendación es utilizar los implantes en pacientes mayores de 12 años. Bueno, hemos llegado al fin de la plática. Espero que les haya gustado toda la información que se les ha proporcionado, que tengan la oportunidad de utilizar los implantes y que esto les ayude a animarse a utilizarlos en su consulta privada. Les voy a dar mi dirección de correo electrónico para todos aquellos que tengan alguna duda, alguna cuestión. Con mucho gusto puedo resolverlas y apoyarlos para cualquier cuestión. Vamos a pasar, creo, ahora a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, espero que me digan, chavos.
Muchísimas gracias, doctor Héctor García, por esta interesante información. Le cedo los micrófonos a la doctora Rocío Ramírez. Adelante, Adelante, Rocío. Rocío. Muchas gracias, Diana. Queridos idontonautas, muchísimas gracias por acompañarnos. Como bien comenta el doctor, ahorita vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Van a tomar tiempo para... Dianita, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Rocío. Queridos idontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI, y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook, les pedimos nos envíen su nombre y correo electrónico vía inbox para acreditar su CADI. Doctor, bueno, para iniciar la sesión de preguntas y respuestas, quisiera comentarle que, bueno, hay varios saludos desde Ocotlán, Jalisco, desde Puebla, desde Ecuador. También tenemos saludos desde Chiapas, le agradecen mucho su conferencia. Saludos desde Pátzcuaro, Michoacán, Estado de México, Piedras Negras, Coahuila. Tenemos una pregunta del doctor Abel Ramírez. Nos dice, buen día, ¿qué marca usas de cadena segunda generación? Es la de Armco, se llama Power Chain y bueno, ahí dice en el empaque, dice cadena de segunda generación. Generalmente recomiendo utilizar una cadena transparente. Ahí me escuchan, ahora sí. Ok, la marca que utilizo de cadena de segunda generación es la de Armco. Cuando ustedes la piden, la compran, deben de pedirla como cadena de segunda generación y en el empaque aparece ahí Second Generation Chain. Y es un Power Chain que nos ayuda mucho a no perder la elasticidad que regularmente se pierde con una cadena convencional. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Franco Fonseca. Las cadenas de segunda generación, ¿cada cuánto se cambian y cuántas de fuerza se aplica para mover un canino? Ok, estas cadenas de segunda generación nos dan mucho más tiempo de trabajo. A pesar de que nos pueden dar hasta 6 semanas o más de tiempo de trabajo, yo las cambio cada 4 semanas. Digo, y esto básicamente por la cuestión de la higiene. Y bueno, las onzas de fuerza que se aplican para mover un canino van, como lo habíamos mencionado antes, desde 70 a las 120 gramos de fuerza. ¿Ok? 70 a 120 gramos, Franco. Gracias, doctor. La doctora Sara Cabrera, ¿se pueden reusar los mini tornillos, perdón? ¿Cómo se podrían esterilizar? Ok, los mini tornillos sí pueden ser reutilizados. Digo, existen diversos estudios que muestran que pierden un poquito su fuerza de corte una vez que son reutilizados. Particularmente no lo hago, pero sí pueden ser utilizados y se esterilizan de la forma convencional. Hay gente que recomienda que se esterilicen 2 veces bajo autoclave. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Jareni Sánchez. ¿Podría volver a mencionar por qué prefiere cadena de segunda generación? Ok, lo de la cadena de segunda generación es por la fuerza constante que nos deja esta cadena. Pierde mucho menos fuerza y mucho menos elasticidad que una cadena convencional. Y bueno, con respecto a lo del tiempo, como mencionaba antes, yo realmente no las cambio
durante periodos prolongados y las cambio cada 4 semanas, cada 5 semanas que el paciente acude a la consulta. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta. Bueno, menciona que usa otra marca, pero ha notado que se aflojan. Si usted puede mencionar a qué se debe. En caso de se aflojan, creo que a esta pregunta hace referencia a los tornillos, a los mini tornillos. Es muy importante tener en consideración muchos puntos para el éxito de un mini tornillo. Desde la esterilización del mismo, la esterilización del campo de trabajo. Es también muy importante la forma de inserción. Cuando estemos insertando el tornillo, no debemos hacer movimientos de muñeca graves, porque esto puede generar, abocardar el hueso y nos permite que el tornillo se desaloje. Otra posible falla de los tornillos puede ser también que el sitio de inserción no fue el adecuado, que estamos cerca de del ligamento o cerca de una raíz. En este caso, hay un tip clínico que quiero darles. Cuando nosotros estamos colocando el implante, el mini implante, el hecho de que no se anestesie localmente los dientes es para que cuando nosotros hagamos la inserción, el paciente pueda hacer referencia. Si existe dolor, sabemos que estamos cerca del ligamento, por lo cual tenemos que retirar y corregir la dirección de la inserción. Y esto nos ayuda muchísimo a estar seguros de que estamos en la zona adecuada. Espero que la pregunta haya sido enfocada a esa parte. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta. ¿Qué implante uso para colocarlo en conjunto a un traspalatino para anclaje absoluto e intrusión de los molares? Es una pregunta del doctor Abel Ramírez. Ok, estos implantes se usan en la zona paramedial. Esto significa alrededor de la sutura media palatina, y puedes utilizar implantes de 8 milímetros. Y lo que les mencionaba es que inclusive hay doctores que están utilizando implantes de hasta 10 milímetros. Existen diversos estudios que nos marcan un grosor en esa zona, vamos, desde 6 hasta los 12 milímetros. La verdad es que yo creo que es suficiente con un implante de 8 milímetros, pero bueno, hay mucha gente que ha hecho referencia a que no tiene éxito con los implantes de 8, deciden colocar 10. Hay mucha gente que ha referenciado un éxito con implantes de 6 o 7 milímetros. Entonces, lo importante de estos implantes es que sean colocados en la zona paramedial a la sutura palatina. Gracias, doctor. La doctora Gloria Curiel, buenos días, doctor García. ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos utilizando una fuerza no deseada en nuestro mini implante? Ok, esto es algo muy importante, es una pregunta muy interesante, porque la única forma de saber que no estamos aplicando una fuerza de más es utilizando un dinamómetro. Y vamos, un dinamómetro de buena calidad. Lo que hacemos es colocar la cadena en la cabeza del implante, hacemos la tracción de la cadena o bien del resorte o del aditamento que debíamos utilizar, lo estiramos hasta la zona donde va a estar activo, y una vez que hagamos esto, nos va a marcar las onzas o los gramos que estamos ejerciendo con ese vector. Entonces, el dinamómetro es algo imprescindible para los consultorios. Muchas gracias, doctor. Tenemos también algunos comentarios de la doctora Paula Ivonne Hernández. Agradece esta excelente información. El doctor Orlando René, muchas gracias. Saludos desde Irapuato, Guanajuato. También tenemos de Joan Gutiérrez Guevara, muy buena plática. El doctor Pedro Raigosa, excelente información, muchas gracias.
Le mandan saludos desde Pénjamo, Guanajuato. La doctora Norma Leticia Rivera, muy buenos días, muy buena conferencia. Tenemos también otra pregunta del doctor Sergio Benítez. ¿A qué edad comentó que está contraindicado colocar mini implantes? La edad recomendada por la FDA para la colocación de los mini implantes es a partir de los 12 años de edad. Sin embargo, toda la gente que tiene acceso a los journals o las revistas importantes se puede dar cuenta que hay gente que está colocando implantes inclusive desde los 7 años de edad. Si vamos a colocar un implante en un niño, hay que tener mucho cuidado con la parte de la sutura para no interrumpir el crecimiento. Si se va a hacer, si se decide hacer, alejarnos un poquito de la parte de la sutura. Y bueno, la recomendación para los implantes bucales es a partir de los 12 años. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Alma Sánchez. ¿Qué pasa si quiero poner uno en zona retromolar y la tengo sin erupcionar? Primero se quita y después de quitarla, ¿cuánto tiempo tengo para esperar y ponerlo? Muy buena pregunta de la doctora Alma. Cuando tenemos un tercer molar, lo que se tiene que hacer antes es obviamente retirarlo, porque el implante, seguramente no hacerlo, va a impactar en esa parte y no nos va a permitir la inserción. Entonces, una vez que se retira el tercer molar, las recomendaciones clínicas son esperarnos mínimo 3 meses para que haya una osificación y se pueda proceder a aplicar la fuerza sobre este implante. Muchas gracias, doctor. Doctor Javier Olivares, me gustaría saber si tienen los microimplantes caducidad. La verdad es que no estoy seguro si los implantes vienen con una caducidad, pero mi recomendación sería, en caso de que tengamos algún tiempo de no utilizarlos, se haga la esterilización previa a su uso. La verdad es que yo los implantes que siempre he utilizado de Vector TAS jamás los he esterilizado previamente, por lo que al momento de nosotros abrir el empaque y no utilizarlos, en ese momento estamos realizando una contaminación, por lo cual les recomiendo esterilizarlo. De otras casas comerciales, los implantes no vienen previamente esterilizados, por lo que siempre antes de usar un implante hay que esterilizarlos. Inclusive hay quienes recomiendan esterilizarlo un par de veces. Muchísimas gracias, doctor. Le mandan saludos desde Puebla, desde Villacorso, Chiapas, Monterrey, Aguascalientes, Argentina, Lagos de Moreno, Jalisco, Guanajuato. Comentan que es muy interesante e ilustrativa su conferencia. Saludos desde Zacatecas. Tenemos una pregunta de la doctora Lilia del Carmen. Excelente conferencia. Para retracción mandibular en una clase 3, ¿qué mini implante y en qué posición debo colocarlo? Ok, esta es una pregunta también bastante interesante porque en los últimos tiempos hemos visto conferencias de implantes que van fuera de las raíces, o sea, no interradiculares. Entonces, en un caso de una retracción mandibular, yo les recomiendo totalmente irnos a la parte del shelf mandibular o el balcón mandibular, que se encuentra en la parte posterior bucal a los molares, entre primero y segundo molar o bien segundo y tercer molar. Debemos de palpar la zona para encontrar un área suficiente de hueso y que podamos hacer una inserción. La recomendación de implante en esa zona es un implante de 12 milímetros que nos dé la altura suficiente para hacer un vector que no genere una intrusión del segmento anterior. Entonces, en este caso les recomiendo los implantes de 12 milímetros en el balcón mandibular. Muchísimas gracias. Doctora Adriana Cruz nos pregunta si tiene alguna bibliografía, que recomiende o artículos. Saludos desde el Estado de México.
Durante la presentación se mostraron las referencias y todas estas referencias con mucho gusto se las puedo proporcionar a los que quieran enviarme un correo, con mucho gusto lo hago. Tengo muchos artículos con respecto a los mini implantes, hay demasiada información en la literatura y bueno, para la doctora Adriana y todos los que quieran tener esta información, con mucho gusto se las puedo hacer llegar. Gracias. La doctora Ana Marín, ¿cuánto cuestan? ¿Se venden en kit? ¿Qué contiene? ¿Qué aditamentos? Ok, la parte del costo, bueno, ustedes tienen que hablar directamente con Ormco para que les dé esta información. Lo que sí les puedo decir es que les venden un kit que trae el maneral o el mango, trae el contrángulo y trae algunos implantes dentro de este mismo kit. Realmente tendrían que hablar con Ormco para que les pueda proporcionar el costo de cada uno. He colocado en la línea mucogingival y causa más irritación que directamente en la encía insertada. ¿Por qué lo recomienda en esa área? El hecho de que se recomiende la parte de la unión mucogingival es por el cuadro que les mostré del Dr. Ludwig, que nos hacía referencia al estudio de las zonas con mayor espacio interradicular. Si les llega a causar irritación o problema, podemos bajar un poquito más y colocar el implante un poco más abajo, pero hacer una inclinación hacia arriba, con una angulación hacia arriba, para que podamos lograr llegar a esta zona de mayor oportunidad ósea. Es también importante cuidar que no estemos cerca de las zonas de los frenillos. Los frenillos nos ayudan a que tengamos problemas durante el tratamiento. Entonces es muy importante esa parte. Muchas gracias. El doctor Adrián Zárate, buen día. ¿Cuál sería la forma de retirar el mini implante y la forma de mantener la higiene en el uso de mini implantes en boca? Ok. La verdad es que yo los mini implantes los retiro sin ningún tipo de anestesia, sin anestesia tópica, sin nada. Es una forma de decirle al paciente que realmente es un procedimiento totalmente indoloro. Lo que se recomienda es colocar un poco de anestesia tópica alrededor del implante y simplemente es colocar el brazo sobre el implante y desatornillarlo. Así de fácil. Al momento de desatornillar también es importante que se siga un mismo vector para que no estemos generando roces en la parte de la mucosa. Y bueno, la forma de mantener la higiene, les había comentado que es utilizando enjuagues de clorexidina, pero por los efectos secundarios que llega a tener la clorexidina a largo plazo, yo les recomiendo a los pacientes que utilicen un hisopo, lo impregnen con clorexidina y se tallen, se limpian alrededor del implante diariamente. Esta es la forma que creo yo es mucho más adecuada en lugar de estar utilizando enjuagues constantes que nos pueden generar efectos adversos como manchas extrínsecas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Doctor José Luis Mendoza, buen día desde Mazatlán, Sinaloa. ¿Los podría usar para la tracción de segundos molares o terceros molares? ¿Y en qué zona los recomienda? Ok, para traccionar segundos o terceros molares depende mucho de qué vector es el que queramos que sea resultante. Si es un tercer molar que está en la mandíbula, podemos colocarlo cerca del área retromolar, un poco más arriba, y en este caso lo que hacemos es colocar el botón o un aditamento al molar para verticalizarlo y extruirlo. Podemos nosotros utilizar el vector que queramos realmente, simplemente que sea algo funcional, que sepamos que el implante va a quedar ahí y que nos está generando el vector requerido. Pero generalmente es la zona retromolar, llevando el implante un poco más arriba, no tanto en dirección 45 grados, sino un poco más horizontal para que nos permita la erupción del molar.
tenemos un cúmulo de preguntas bastante interesante, doctor. Tenemos igual muchos saludos desde Culiacán, Sinaloa. Tenemos una pregunta de la doctora Norma Sánchez. ¿Cuánto tiempo es el máximo de dejar un mini implante o mini tornillo? ¿Cuánto tiempo es el máximo? Lo podemos dejar indefinidamente durante todo nuestro tratamiento de ortodoncia. Generalmente no lo utilizamos mucho más tiempo de 6-8 meses, pero lo podemos dejar indefinidamente durante el tiempo que se vaya a utilizar, siempre y cuando logremos conservarlo en boca sin ningún problema. Tenemos una pregunta de la doctora Mercedes del Carmen. Así como los implantes, ¿se pueden mandar a hacer guardas guiadas? ¿Cuál es el número de pregunta ese, perdón? Es el número 33, doctor. Ok, denme un segundo. Sí, sí, totalmente. Inclusive lo que hacen muchas personas, digo, hay muchas formas de guías de inserción de los implantes. Generalmente estas guías yo las he visto mucho en las partes palatinas, pero totalmente, o sea, se puede hacer un guardaguiado que nos ayude con la inserción del implante. Realmente no lo considero tan necesario, pero para aquellos que necesitan un poco más de tranquilidad, lo pueden hacer sin problema. Tenemos una pregunta del doctor Sergio Benítez. ¿Existe riesgo de que un mini implante se pueda fracturar al colocarlo o en su uso? Sí existe el riesgo. Generalmente estas fracturas se pueden dar por cargas excesivas, más la lesión de Vector TAS, que es un grado 5 de titanio. Realmente a mí no me ha tocado ver un implante que se haya fracturado. Los implantes que generalmente se fracturan son implantes de acero o de acero tipo no quirúrgico, y bueno, de marcas un poquito extrañas, vamos. Pero sí tienen el riesgo de fracturarse. Muchas gracias, doctor. Estaremos leyendo la última pregunta de la doctora Magdalena Urquiza. ¿Puedo evitar proceso quirúrgico haciendo intrusión de arcada total superior para minimizar sonrisa gingival? ¿Qué tipo de implante y qué fuerza máxima se ha de utilizar y de qué manera? Totalmente, totalmente. Uno de los ejemplos que les puse, justamente estamos haciendo esto. Era una paciente con biproquelia y biprotrusión dentaria, además de un exceso maxilar vertical. Lo que se hizo en este caso fue colocar 4 implantes, 2 en la parte anterior, distales a laterales, entre canino y lateral, y 2 en la parte posterior. Esto nos va a permitir hacer la retracción. Podemos hacer un vector intrusivo, como en la imagen lo pudimos ver. Y bueno, las fuerzas, recordemos que son de 20 a 30 gramos por diente para la parte intrusiva y 50 gramos para la parte de la retracción. Es bien importante que la parte intrusiva no excedamos las fuerzas, porque recordemos que la parte de la intrusión es el movimiento más antinatural dentario, por lo que no es algo que nos debamos tomar a la ligera. Queremos agradecer a nuestros queridos amigos de OMCO. Muchísimas gracias, doctor Héctor García, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias, Rocío. Dejo a los odontonautas contigo. Muchas gracias, Jenita. Queridos odontonautas, a nombre de ORMCO, quiero agradecerles su asistencia. Esperamos que la conferencia haya sido de su agrado.
Doctor Héctor, muchísimas gracias por su apoyo como siempre, excelente conferencia. Gracias a ustedes. Y aprovecho para recordarles que el día de mañana a partir del día de mañana estaremos presentes en el evento de la Asociación Mexicana de Ortodoncia. Los esperamos en el stand de ONCO. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, queridos idontonautas. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.